Hola, bienvenidos a Alquimia de tu Historia. En este siguiente episodio, yo estoy súper emocionada de tener aquí a mi querida amiga Melissa, mi amiga desde el kinder, la más antigua. No vamos a decir de cuántos años, pero desde chiquititas nos conocemos. Bienvenida, Melona. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer. No, gracias a ti por acompañarnos y la historia de Melissa es impresionante, súper inspiradora y es por eso que le pedí que nos acompañara y voy a leer un poquito de su biografía. ¿Quién es Melissa? Es una mujer en constante búsqueda y podrás pensar, ¿en busca de qué? En busca de lo que hace arder su corazón. Es una mujer en constante movimiento, crecimiento y desarrollo. Arquitecta de profesión y maestra de yoga por azares del destino. Emprendedora con aspiraciones a empresaria. Entusiasta en la actividad física y en especial de las actividades al aire libre con un toque de adrenalina. Danzante de luna, aprendiz de medicina holística y ceremonias ancestrales. Muy recientemente se agrega el título de madre en sus múltiples denominaciones. Bienvenida, Melona. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Ay, pues justo llegando de dejar a mi chiquito con su papá para poder estar aquí, que la verdad tengo la fortuna de contar con una excelente pareja que me hace como estos espacios para que yo pueda seguir creciendo y seguir desarrollándome. Así es. Muchas gracias a Roger y a Sabi que te permiten estar aquí, pero sin duda, como bien dices, una pareja es la que te ayuda a que sigas creciendo Exacto. y que se apoyan entre los dos. Así es. Y pues bueno, yo conozco tu historia de vida, obviamente, pero quisiera que nos contaras un poquito de ti, de dónde naciste, un poco tu historia de vida. Pues bueno, soy la hija pequeña de una familia, somos cuatro, mamá, papá, mi hermano y yo soy la más pequeña. Vivimos en Sayula gran parte de nuestra vida. Ahí fue donde Sandy y yo estuvimos en el kinder juntas, por cierto. Y bueno, transcurrió una vida muy tranquila en el pueblo, pues sin gran trascendencia, algo normal, la secundaria, la prepa. En prepa me vine a Guadalajara a estudiar, y ahí también me quedé a estudiar arquitectura. Pues una vida como, pues ya sabes, en automático. Hacía lo que me tocaba, estaba ahí, siempre niña de la escolta y súper aplicada con mis múltiples ocupaciones y actividades. Y bueno, me graduó como arquitecta en del TEC de Monterrey. Ahí estudié yo. Mm, Como que mi vida estaba muy sin sabor, la sentía yo hasta ese entonces, porque pues era, ok, ¿qué sigue, no? Bueno, el siguiente diploma, el siguiente diploma, el siguiente diploma. Y ya, era como súper tranqui. Mi mamá es también sayulense, mi papá no era sayulense, pero ahí se conocieron, entonces ahí vivimos. Mi papá murió hace, híjole, ya casi, precisamente 13 años, es un rato ya. Y mi hermano vive en Ciudad de México y pues, somos una familia que, aunque estamos lejos, la gran parte del año nos mantenemos unidos, siempre estamos en contacto, ¿no? Y pues ese es como mi background a grandes rasgos en cuestión a mi tema familiar. No sé. Y bueno, ya comentaste que eres arquitecta, Mm. pero te convertiste en maestra de yoga. Sí. Bueno, esa fue una de las grandes saltos de fe que di en mi vida, a lo largo de mi vida. Cuando después de estar ejerciendo arquitectura unos años, dije, bueno, como que quiero una maestría. Entonces yo empecé a tomar un proceso psicológico, un acompañamiento psicológico, gracias a Dios, ahorita les explico por qué. Y yo me sentía como que muy, ¿para dónde voy? ¿Qué más quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Y total que empecé a buscar irme a hacer una maestría a Portland, a una universidad que se especializa en bellas artes y mi maestría era de Arts and Crafts, porque yo siempre he sido como muy manual. Total que aplico a una maestría y me la dan. O sea, me dan mi lugar y bueno, te doy una beca porque vienes de México, súper bien, pero aplico a beca CONACYT, porque en ese momento yo no contaba con los recursos económicos, pues para sostener toda mi estancia en Estados Unidos. Total que por beca CONACYT, mi psicóloga me dijo, Melissa, yo te recomiendo que hagas un plan B, porque vas por beca CONACYT. Beca CONACYT los lugares son muy, muy contados y además, por tema de bellas artes, son muy pocos, todavía más de lo que si fueras a hacer algo en ciencias, ¿no? Total que gracias a ese gran consejo de mi psicóloga, pues yo hice un ahorro y bueno, tenía un plan B. Ok, si no se me da este tema de hacer mi maestría en Portland, me voy a ir a estudiar yoga. Recientemente había yo llegado de Estados Unidos, estuve un año allá, porque también hay que mencionar esto. Yo me fui a vivir un año a Estados Unidos por un tema de un duelo. Mi papá murió en un accidente, un tema muy inesperado,
y desgarrador para mí, porque bueno, mi papá y yo éramos muy unidos. Entonces yo duré un año como en el limbo, en un limbo en el que no sabía si vivía o moría, estaba una vez más trabajando, haciendo mi actividad física, pero en automático. Total que dije, yo no puedo seguir así porque esto me está acabando y tomé la decisión de irme a Estados Unidos. Se me presentó una oportunidad, pues laboral, porque fui a chambear a un restaurante, pero nada que ver con arquitectura, pero siento que en ese momento yo necesitaba un descanso de absolutamente todo, de mi entorno en general, porque no podía existir en una realidad en donde mi papá no estuviera. Y dije, bueno, bye, me tengo que ir. Me voy a Estados Unidos y ahí entre mis múltiples actividades físicas, que siempre he sido una persona muy activa, me gusta correr, me gusta, bueno, Muay Thai, Jiu-Jitsu, lo que sea, siempre estaba en movimiento. Pero yo ya no me sentía como llena, satisfecha. Y un día en una de mis carreras matutinas topé con una escuela de yoga y dije, bueno, ¿qué pierdo? Porque para mí en ese momento yoga es estar sentadito, respirando y yo, puta, ay, ups, perdón, Aquí se puede hablar de todo. mi léxico, pero yo era como de qué flojera estar sentada, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Me tuve la fortuna de toparme con una maestra que me dijo, ok, es que necesito que me digas qué tipo de persona eres, cuál es tu día a día, qué es lo que te gusta, porque basado en eso yo te puedo recomendar una clase que se adapte a tus necesidades o a tu personalidad. Entonces yo le dije, bueno, yo vengo de un background de que he hecho de todo, he corrido, he nadado, he hecho box, he hecho todo, ¿no? Me dice, vente a una clase de vinyasa. Bueno, desde la primera clase a mí me atrapó, yo me quedé fascinada con yoga, porque además de eso yo empecé a sentir lo que estaba haciendo con mi cabeza. Entonces, a la par de todo este proceso de aplicar a mi maestría en Portland, yo estaba continuando con mi estudio o sea, con mis estudios de yoga, porque en Sayula no hay un lugar en donde uno pueda estudiar esas cosas. O sea, es un polo realmente, pues, pequeño, que no existe mucho conocimiento sobre este tipo de actividades. Entonces, cuando me dan el lugar para mi maestría, pero se viene la noticia de que no quedé en beca CONACYT. Y pues yo ya tenía todos mis ahorros en el banco y dije, pues creo que esta es la señal más clara que yo puedo necesitar para decir, vámonos a la India. Y pues tomé esta gran decisión de irme por 2 meses, justo para mi cumpleaños número 30, que para mí fue un gran quiebre en mi vida, un gran parteaguas, no es quiebre, un parteaguas en mi vida, en el que dije, vámonos. Me fui 2 meses, estuve ahí noviembre y diciembre, pasé mi cumpleaños en este viaje sola. Fue también otro gran tema porque, bueno, venía de un estado de depresión que yo no había aceptado en ese momento. Hoy, con la cabeza fría, analizando un poco mi proceso, me doy cuenta de que estaba deprimida porque yo no hacía otra cosa más que existir, punto. Era trabajar y todo, pero todo en automático. Cuando empiezo a preparar todo mi viaje, porque fue muy rápido todo, fui a Ciudad de México a tratar de tramitar mi visa, me la dieron súper rápido, entonces como que todo se fue facilitando para que yo pudiera hacer este viaje sin ninguna traba de nada. Y pues llegando a India y empecé la magia. Yo traía ya esta escuela de yoga y todo, pero en ese momento tal vez todavía lo veía como un tema físico, porque me atraía esta parte de no como yo era una persona muy rígida en mis articulaciones, no tenía mucha flexibilidad porque tenía mucho tiempo de correr, entonces las personas que corremos se nos acortan los músculos de la parte de atrás de las piernas. Y yo empecé a ver esos beneficios de cómo se iba elongando toda mi musculatura y cómo mi cuerpo se iba relajando, porque traía una tensión que evidentemente hoy entiendo que era emocional, pero en aquel entonces, pues yo decía: "Es que me duele aquí, me duele acá, me duele acá", y era todas un montón de contracturas, pero eran mis emociones que estaban atrapadas en mi cuerpo, ¿no? Y, pues, atravesar este trance de estar ahí un mes, aislada de todo, porque el Internet era fatal en aquel entonces, pues, bueno, con trabajos había WhatsApp, con trabajos funcionaba el Internet en el lugar donde que estaba. Estuve en Rishikesh, que es un poco es el noreste de la India, colindando casi con los Himalayas. Entonces, era como muy remoto. Ahorita, obviamente, ya todo está mucho más moderno, porque fue esto hace 9 años, o sea, ya es un ratote. Entonces, literalmente pude enfocarme en yoga. Todo era comer, como comer, rezar y amar, muy tipo la película, pero todo en torno a yoga. O sea, era levantarnos a las 4:30 de la mañana,
hacer todos estos procesos de cleansing en el que tú limpias tu cuerpo físico para prepararte para practicar yoga. Después venía la parte de mantras, era sentarnos a mantrear un rato, a estar cantando. Después meditábamos, después venía una práctica de yoga de 1 hora, que era hatha. Luego desayunábamos después de esa práctica. Después nos metíamos en tema de anatomía, en temas de filosofía. Después venía otra práctica de yoga de vinyasa. Y bueno, al final de todo este largo día, a las 9 de la noche era nuestra última clase, que era de meditación. Entonces terminamos el día meditando y a dormir para el día siguiente, otra vez 4:30 de la mañana. Fue un mes muy intenso. Yo me certifiqué de 200 horas, como instructora de 200 horas. Y bueno, este gran parteaguas en mi vida significó que pude profundizar en todo este amplio mundo que viene cuando empiezas a conectar con tu cuerpo de una manera amorosa. Porque bueno, ¿cuántas veces en el día nos acordamos de nuestro cuerpo si no es de, ay, me duele aquí, ay, ¿sabes qué? Me torcí, pero realmente nunca nos ponemos a pensar en cómo estoy respirando, por qué estoy digiriendo las cosas mal, qué hice, ¿no? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele acá? ¿Qué pasó? ¿Qué emoción tuve que me provocó este sentimiento, no? O sea, realmente pocas veces analizamos qué está pasando con nuestro cuerpo, si no es cuando nos está gritando porque viene una alerta. Entonces, empecé a tener esta manera más sana a mi ver de conectarme con mi cuerpo y de entender qué es lo que estaba pasando. Y fue un cambio de vida brutal. De ahí me vengo a mi viaje de cumpleaños, que eso me lo regalé de cumpleaños, un viaje por Asia, que estuve en Bali, estuve en Myanmar y estuve también en Sri Lanka. Y fue un viaje, pues, muy retador, porque estuve sola en Navidad, que era una fecha, pues, que todo el mundo estaba rodeado de gente, pero sola en mi cumpleaños. Y sí, como que me cayeron muchos veintes, de que yo siempre me encontraba a mí misma huyendo. Cuando venían estos temas de disfrutar en familia y bla, 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 yo me encontraba huyendo. ¿Por qué? Porque no podía estar en esta realidad sin mi papá. Entonces, para mí ese viaje fue como ese marcador en mi vida en el que empezó mi despertar espiritual, mi búsqueda por qué más hay allá, ¿no? En algún momento yo fui una mujer muy, muy católica. Yo era una puberta que iba a misa por convicción, no porque me mandaba mi mamá. O sea, yo iba a misa y realmente como que me identificaba, ¿no? Llegó un punto de quiebre en mi vida en donde la iglesia católica y yo, pues, como que ya no podíamos convivir. Y y como que esta parte espiritual empezó a llegar a mí. Y en ese momento yo recordé una frase que mi papá siempre me mencionaba. Me decía: "Melissa, agárrate de algo, porque en el día en el que te quiten el tapete en donde tú estás parada, no vas a saber de dónde agarrarte". Y tal cual eso me sucedió. Cuando él muere, yo quedé perdida en el aire. Entonces, es ahí donde yo entiendo este mensaje que mi papá tanto insistía en dejarme como legado, y dije: "Claro, ahora entiendo porque hasta hoy viene a resonar este tema de yoga conmigo". Y de ahí, desde ese momento hasta hoy, la práctica de yoga me acompaña. Hoy sigo dando clases de yoga. En este momento, mucho menos horas, porque Sabino, mi hijo, tengo un hijo de 6 meses, pues me demanda mucha atención. Estamos con temas de lactancia libre demanda, pero en la medida de lo posible trato de incorporar o seguir incorporando estas prácticas en mi vida diaria. Claro. Y bueno, yo comparto que durante la pandemia, cuando ustedes se acuerdan que todo el mundo estaba en casa muy estresado, Melona empezó a dar clases de yoga en línea y para mí fueron mi salvación. Era a las 7 de la noche, nos conectábamos en línea y recuerdo que, bueno, creo que nunca había estado tan en forma como con esas clases de yoga y yo si no es con ella no tomo yoga con nadie más porque la manera en que ella te da la yoga creo que es muy estructurada, pero tiene un porqué y los beneficios en su cuerpo se viven, ¿no? Yo extraño mucho mis clases de yoga en línea contigo, sé que ya no se puede, pero en verdad es un privilegio y creo que es mucho de desde donde tú lo aprendiste, ¿no? Porque fuiste a la raíz desde donde nace el yoga y no hablando mal de las demás maestras de yoga, pero sino creo que es muy diferente tu estilo de dar esa clase porque viene mucho desde tu corazón. Creo que ese es el tema, más de dónde lo aprendí, sino de qué parte de mi, pues, no sé, como de dónde me nace dar las clases de yoga. Y bueno, es algo que siempre les digo a mis alumnos, que para mí yoga significó un cambio de vida para lo positivo. Y entonces yo
siempre estoy tratando de compartir cualquier cosa de yoga porque para mí significó de verdad regresar a la luz. Después de haber estado un año deprimida en un muy mal momento de mi vida, fue un cambio totalmente radical y empecé a sentir como esta paz y esta tranquilidad que nunca había sentido en mi vida. Siempre creo que esta gran búsqueda por estar activa físicamente y estar llena de actividades y va para acá y mueve para acá y viene y va, era por tratar de huir o tratar de, ¿cómo se le puede decir? Sí, no estar conmigo. O sea, estaba, pero no estaba, ¿no? Tratar de escapar un poquito de todo este tren de pensamientos que no iban hacia lo positivo. Ujú. ¿Y cómo es que encuentras esta conexión en la arquitectura y en el yoga? Porque ciertamente sigues con tus proyectos de arquitectura y también platícales un poquito de todos tus emprendimientos que has tenido, que no solo han sido arquitectura, pero creo que es muy inspiracional que siempre como que buscas cómo explotar tus talentos del arte y de lo que te apasiona y convertirlos en un negocio. Claro, pues, de hecho, desde que estaba en la universidad, yo tuve un emprendimiento, tenía una tienda de artesanías en Sayula, porque, bueno, siempre me han gustado mucho a mí las artesanías, o sea, específicamente de México, ¿no? Siendo un país tan rico, culturalmente hablando, está lleno de una riqueza cultural, de un montón de artesanos, de unas manos increíbles que para mí era como muy importante que no se perdiera, porque cada vez se ven menos estas artesanías, cada vez hay más cosas hechas en México, pero están hechas como a máquina, que son Ujú. réplicas y no son estas cosas bordadas preciosas, unas aretes, unas bolsas, unas blusas que tú no te la crees, ¿no? Y entonces era como esta manera de encontrar como mi balance entre algo que a mí siempre me ha gustado estéticamente hablando y pues tratar también de apoyar a artesanos, porque esa era mi tirada, ir directamente a casas de artesanos, comprarle las cosas y tratar de evitar a los intermediarios, que yo era la intermediaria pues porque era quien se lo presentaba al cliente, pero siempre tratando con precios justos, esa es la verdad. Después, pues bueno, se vino arquitectura, se vino mi final de carrera, se puso complicado y tuve que dejar ese emprendimiento por tema de falta de tiempo, porque ahí fue donde llegó este parteaguas de a qué le vas a dedicar más tiempo, ¿no? Tenía yo que ponerle toda mi atención a mi proyecto final de carrera, a mi tesis, y dije, bueno, vamos a poner una pausa, que no descarto en algún punto retomar ese proyecto porque es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y después de otro gran giro en mi vida fue cuando me fui a vivir a Lagos de Moreno por un tema profesional. Un amigo mío tiene allá, pues está trabajando como en urbanización, proyectos de urbanización, y me fui allá a trabajar con paisaje, porque bueno, esa es otra de mis grandes, de mis grandes cosas, que soy la señora de las plantas de toda la vida, me encantan las plantas y siempre me he sentido como atraída hacia proyectos de paisaje. Y pues supuestamente iba por 6 meses y me quedé 5 años. También ahí pues estuve implementando mi yoga a la par que estaba con proyectos de arquitectura, a la par con proyectos de paisajismo y entonces se hizo como esta sinergia de que empecé a conocer gente que teníamos las mismas similitudes, nos gustaban las mismas cosas y pues hicimos varios proyectos padres. Entonces, también en Lagos para mí significó el emprendimiento, significó, pues, el estar lejos de mi familia, que también, pues, una vez más me hizo tomar perspectiva. Y también estando en Lagos de Moreno, tuve una carpintería, que si volvemos a un poquito atrás en lo que acabamos de platicar, cuando yo me quería ir a Portland, a mi maestría era precisamente para trabajar en cómo proyectos de arte convertirlos en muebles, convertirlos en cosas útiles para el día a día. Y bueno, hice yo mi maestría en Lagos de Moreno sin tener maestros. Yo me fui así a la brava, aprendí líricamente, pues este oficio de carpintería y trabajábamos, bueno, muebles sobre pedido, puertas, cocinas, closets y demás, ¿no? Pero después vino esta parte de, ajá, ¿y de qué me sirve tener todo este trabajo si estoy aquí sola? Porque tenía mis amigos, claro, que los amo y los adoro, todos mis amigos de Lagos de Moreno, pero sí sentía como esta parte de, una vez más, ¿y ahora qué sigue? Ujú. ¿Qué más hay para mí? Entonces, estaba como este parteaguas de, okey, continúo en Lagos con este nivel de estrés, porque, bueno, era yo llevando esta empresa de muebles, y diseñando, y además arquitectura, y además yoga, se estaba volviendo un poquito demasiado. Y fue un punto en el que decido regresar a Sayula para retomar como este tema de familia, ya desde una perspectiva más sana, en donde yo ya estaba más sana conmigo misma
y eso me permitía estar más sana con mis relaciones personales. Este, ahí fue donde retomo yo mi vida con mi mamá, precisamente en Sayula, y ya la sentía nuestra relación como más sana, ¿no? Porque siempre fue un poco distante. Y claro, pues con una persona que tiene estas ganas de, puta, mañana me voy a vivir a otro país, mañana me voy a vivir a otra ciudad, porque así han sido mis decisiones, como de, siento que se me está acabando la cuerda o el camino y de repente, ¡pum!, golpe de timón, vámonos para el otro lado, ¿no? Y ya sentía como esta relación mucho más estable. Entonces regresar a Sayula fue también como esta parte que nunca había estado completamente sana de mi relación con Sayula, mi relación con estar en mi casa, ya con la ausencia de mi papá, con mi duelo mucho más sano, porque bueno, esa parte del duelo creo que yo que no es que aprendas, no es que sanes el duelo, sino que aprendes a vivir sin esa persona, o sea, porque es algo que nadie nunca va a ocupar el espacio que tenía mi papá en mi corazón, pero claro que aprendes a vivir con ese faltante en el corazón, ¿no? Y de una manera amorosa también. Claro. Y aparte, bueno, yo me di cuenta que en Lagos también tu camino espiritual se abrió muchísimo. De hecho, Melissa fue la primera que me invitó a un temazcal. Yo me acababa de poner la vacuna del COVID y al día siguiente me dijo: "Vámonos a un temazcal". Nos fuimos a Calvillo, de hecho, a sembrar el temazcal, el kipi, y Ujú. fue una experiencia impresionante. Recuerdo que cuando lo siembras son muchas horas de rezo y eran como 4 horas una vez, dormías y al día siguiente otra vez otras 4 horas y me preguntaban y me volteaban a decir: "¿Y tú cuántas veces has estado en un temazcal?". Y yo: "Pues es la primera". Ujú. Y yo: "Pues yo confié en Melissa y aquí estoy", ¿no? Entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito de cómo entraste en este mundo estando en Lagos. Pues precisamente con Sandy también compartimos un poco de unos cursos de desarrollo humano que Cierto. tomamos en Aguascalientes. Yo lo tomé primero y yo invité a Sandy. Ujú. Y estando en esos cursos, pues empecé a relacionarme con gente que estaba como en esta búsqueda. Uno toma esos cursos de desarrollo personal pensando en algo puede cambiar, algo puede mejorar en mi persona, ¿no? Y te vas encontrando con personas que piensan igual que tú y bueno, entonces en ese inter yo fui invitada a una ceremonia de ayahuasca. Y en esa ceremonia de ayahuasca, bueno, para mí fue un parteaguas otra vez en mi vida, porque viene este tema que yo no tenía muy claro, que era el tema de ser mamá, la maternidad. La mayor parte de mi vida yo dije, yo no quiero ser mamá, yo voy a adoptar. ¿Por qué? Porque ya hay tantos niños en este mundo, como por qué querría yo traer otro niño más, ¿no? ¿Por qué no mejor adopto a uno que ya está aquí, que fue un niño no deseado o un niño abandonado o lo que sea, ¿no? Pero en sí, tomando ayahuasca me doy cuenta, encontrándome con estos grandes, focos de verdad que yo encontré en esta ceremonia, era que yo sí quería ser mamá, pero decía que no por el miedo de que no me sucediera, de que no encontrara con quién. Y entonces, cuando yo me topo con esa realidad, más bien cuando me atrevo a aceptar esa realidad, dije: "Ay, Dios, o sea, esto es algo que nunca había realmente había tomado terapia y había hecho procesos y todo, pero nunca me había encontrado así de frente a frente con esa realidad de, ¿para qué dices que no? Si realmente sí quieres ser mamá, ¿no? Entonces, como que abrió esta realidad, esta verdad mía, una puerta, una caja de Pandora que yo apenas empecé a descubrir, en la cual yo me pude reconectar con mi energía femenina. Yo estaba muy desconectada de mi energía femenina por el tema de haber perdido a mi papá. Entonces, en mi cabeza significó, ya nadie te va a cuidar, te tienes que cuidar tú sola. Y bueno, yo me metí en este mar de yo soy suficiente, yo puedo con todo, yo subo los garrafones, échenme uno en la cabeza, el otro en la mano, yo puedo subir garrafones, yo puedo arreglar mi carro, a mí nadie me va a ver la cara, ¿no? Porque bueno, luego está esta tendencia de que llevas tu carro al mecánico y te ven cara de mujer y dicen, no, está pobre, déjame que le cobro ahí unas cositas de más, ¿no? Entonces yo era muy masculina en esa etapa de mi vida. Siempre andaba por mi trabajo, yo siempre ando de camisa, de botas, por el tema del sol, el polvo. Pero me di cuenta que hasta los fines de semana ya andaba así. Llegó un punto en mi vida en el que no tenía ni aretes, no tenía rímel, no tenía nada, que nunca he sido una mujer muy girly, por así decirlo, pero bueno, unos aretes, unos buenos aretes, siempre soy de andar con accesorios, me gustan los accesorios. Y como que dije, bueno, ¿en qué momento me perdí de esta parte femenina mía? Y empecé a abandonarme en aquel entonces y dije, no, no puede ser. Entonces, ayahuasca me ayuda a conectarme con esto
y a seguir mi búsqueda, porque bueno, o sea, no, esperemos que vemos, pero no juzgamos, como dicen por ahí, pero hice 5 tomas de ayahuasca, hice una toma de jicuri también con un maracame, o sea, sí me enfocaba en que mis ceremonias fueran guiadas por personas que realmente tuvieran esa vocación, ¿no? Que fueran personas envueltas en la medicina, no nada más acá un chamán que te facilita la medicina, como se dice ahora, cuando lo único que buscan es un loquerón, ¿no? O sea, a mí sí me importaba que mis ceremonias fueran guiadas por si alguien o yo entrar en crisis, hubiera alguien que pudiera ayudarme a salir de ese hoyo, porque de repente estas crisis sí se vuelven como una espiral en el que cuesta trabajo salir. Sí. Y bueno, Qué bueno que cuando compartes eso, porque está tan de moda ahorita las claro, medicinas y que claro, cualquier persona te los puede ofrecer. Sin duda, tienen que buscar a un experto, a alguien que lo haga de corazón y no por negocio y no por moda y no por, miren qué padre, yo te voy a hacer que te vengas un viaje solo. exactamente. Definitivamente sí, yo la primera vez que tomé ayahuasca fue con una chamana que hoy por hoy no me arrepiento, porque gracias a esa chamana fue que yo conecté con la ayahuasca. Pero cuando elijo hacer mi ceremonia con los taitas que vienen desde el Amazonas, es cuando te das cuenta de la ceremonia, la diferencia de la ceremonia. Cuando es algo con lo que ellos nacen, porque los taitas desde bebés, ellos cultivan, ellos la preparan, le cantan, ¿no? A la ayahuasca, a cuando es de te facilito por ahí una tomita de ayahuasca y ahí te va, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido mi tema también con las medicinas, tratar de hacerlas con el respeto que se merecen. Y creo yo, a mi manera de ver la vida, que con ese respeto con el que yo me las he tomado, es como me han tratado. Y sí me han ayudado a mí, me ayudaron porque ya tengo muchos años que no he tenido necesidad de volver a recurrir a este recurso, pero sí me ayudaron en ese momento a esclarecer mi mente y decir, por aquí no va la cosa o por aquí va la cosa, ¿no? Y bueno, después de todo este viaje en el que yo me topo con esta realidad de sí querer ser mamá, me hablan a mí de la danza de la luna. Bueno, es que han de saber que una es muy exótica y estas cuestiones es un tema en el que no voy a profundizar porque realmente no se debe, ¿no? No es como que yo tengo la autoridad para andar hablando de la danza de la luna, pero gracias a esa danza de la luna yo pude volver a conectarme de lleno con mi energía femenina. Es una ceremonia en la que, bueno, hay temazcales, que debo decir que gracias al temazcal, o más bien, por medio del temazcal, yo es como he podido tener una meditación súper profunda, una meditación muy reveladora, una meditación sanadora, porque cuando empiezo a practicar los temazcales, cuando empiezo a ir con regularidad, yo estaba en una etapa de insomnio por estrés. De hecho, tuve vértigo por estrés. Y entonces, cuando llega el vértigo a mi vida, fue como de alerta roja, o sea, haz algo, porque aquí algo está mal y algo va a tronar. Claro. Y cuando empiezo a ver cómo el temazcal ayuda a mejorar los síntomas del vértigo, a mejorar con mi insomnio, dije, bueno, aquí hay algo. Y he tratado de hacerlo de manera regular porque veo los beneficios que tiene mi cuerpo. Veo cómo, así como me dice uno de mis grandes maestros temazcaleros, cómo mi cuerpo se convierte en un gran riñón, que es una gran depuración en ese momento, no nada más de temas físicos, de que me eché unas chelas o me di un atrancón de una pizza y de harina, no, sino de temas emocionales. O sea, porque tú estás ahí adentro en una situación muy incómoda, con un calor incómodo, estás cantando, que es como lo veo conectado un poco con mis temas de meditación, como mantreando. Son Ujú. canciones que se están repitiendo, que están repitiendo el mismo verso una y otra vez, que eso ayuda a que tu cerebro entre en un tipo trance, es un trance meditativo, así lo veo yo, y pues tu cabeza se aclara o se despeja un rato. Y creo que también te ayuda a soltar el control. Ah, definitivamente. Porque si te metes en tengo calor, qué incomodidad, Estoy a sudando. qué hora se va a acabar esto, en verdad entras en un momento en el que dices: "Me voy a salir", y yo he visto cómo personas se salen, pero es un poco como vívelo, siente tu cuerpo, siente tus emociones, porque empiezas a llorar de la nada, Ujú. empiezas a sonreír de la nada, y es
como tú bien dices, un tema de profunda meditación, Ujú. sin necesariamente sentarte a meditar como lo vemos en el día a día, sino Estructuradamente. exactamente. Porque claro, cada temazcal fluye de manera diferente y como bien dice Sandy, es como soltar el control porque de repente si tú permites que tus pensamientos o la incomodidad que siente tu cuerpo físico se apodere de ti, o sea, muy mal. Lo que tienes que hacer es soltar. Y tal cual, o sea, la onda con el temazcal es como replicar esta situación que sucedía en el vientre de tu madre y es Ujú. como el simbolismo de un renacer, porque cada vez que sales del temazcal tienes la oportunidad de ser una persona nueva, de, bueno, estás en la incomodidad del temazcal, pero ¿cuántas veces no te has encontrado a ti mismo en el banco, en una cola inmensa, en el tráfico, mentándole la madre al de al lado? Es, es como de escoge tu incomodidad. Como ves no sé si han visto este meme que dice choose your difficult, como de, ok, divorciarme o seguir en pareja, pero elige qué dificultad prefieres, ¿no? O sea, estar gordo o estar Hacer sano. Las dos ejercicio. cosas cuestan trabajo y las dos cosas son incómodas, pero a ver, ¿cuál escojo, no? Porque bueno, cada elección que uno toma va dictando a qué rumbo voy caminando. Entonces, cuando te haces cargo de tu vida y empiezas a tomar estas decisiones, bueno, para mí el temazcal ha sido esta gran decisión de tratar de soltar el control, como de estar fuera de mi mente con estas situaciones incómodas como en el tráfico, que yo antes era de la típica chilangaza que iba así metiéndose por los carriles y hoy es de, mejor me pongo a escuchar un audiolibro, o sea, ¿qué me gano? Porque han de saber que soy una persona muy puntual, además de todo esto. Entonces, cada reunión con las amigas era chin, ya me voy a quedar 1000 horas esperando a estas mujeres que van a llegar mínimo media hora tarde. Y llegaban y yo se las hacía de pedo y ya estaban así, y dónde estaban, oigan, no la frieguen mi tiempo, y ahora ya no. Voy a seguir llegando puntual porque soy puntual, pero ahora ¿qué hago? Agarro mi libro, me pongo a escuchar un podcast, de repente, pues cualquier tema de trabajo lo resuelvo, pero ya no es el mismo berrinche que hacía antes. O sea, siento que la evolución en estos estados que ya no son necesarios. O sea, ya hacer esas explosiones inmediatas por temas intrascendentes ya se van quedando de lado. Claro, Y esa es la gran paz mental que para mí ha significado este aprendizaje mediante el temazcal. sí. Y gracias por invitarme. No, claro. Y cada medicina o cada cosa que yo vea que me ha servido, claro que te la voy a compartir, no solo a ti, sino a cualquier persona. Claro que no todas las personas tienen la misma apertura de enfrentarse a cosas extrañas como otras, ¿no? Sí, y aquí voy a ventilar algo de nuestra amistad. Ciertamente somos amigas desde el kinder y puedo decir que Melissa es de mis amigas más cercanas. Tan es así que ella ofició la ceremonia de mi matrimonio. Tuvimos una ceremonia muy bonita en la playa y cuando ella, un día yo hablé con ella y le dije, ¿qué estabas haciendo? Y me dijo, acabo de oficiar una ceremonia, un matrimonio. Y yo, ¿cómo? ¿What, haces eso? Y me dice, pues sí, y yo no tenía ni novio. Le dije, bueno, el día que yo me case, tú me vas a casar. Y así quedó. Obviamente, ya cuando me dio un anillo, le llamé y le dije: "Tú y yo tenemos un pacto y me vas a casar". Pero antes de eso, yo tuve una relación en donde Melissa y yo nos distanciamos, literal, nos dejamos de hablar. Fue muy doloroso para las 2 sin duda alguna, Ujú. pero lo menciono porque creo que las amistades y el amor que existe en las personas, aunque haya diferencias en algunos momentos de la vida, cuando realmente está esa conexión, vuelve. Yo cuando termino esa relación, que entro en la peor depresión que he pasado en mi vida, le marqué a Melissa llorando y me dijo: "¿Qué pasó? Aquí estoy para ti". Y en ese instante volvimos a ser las amigas como que si nunca hubiera pasado nada y como que si no nos hubiéramos dejado de hablar. Y lo digo honesta, o sea, abiertamente porque te lo quiero agradecer públicamente. Y Ujú. justamente ese curso que ella me invitó en Aguascalientes, yo estaba súper en depresión y me habla y me dice: "¿Qué onda? ¿Te vienes a un curso? Te va a ayudar para expresarte". Yo en ese momento yo tenía pavor a hablar en público y ahora tengo un podcast. Ujú. Pero fue gracias y yo le dije: "Oye, es que mi tema es que pues mi puesto es de relaciones públicas, de relaciones con el ecosistema, y yo no puedo hablar en público. Y me dijo: "Toma este curso y te aseguro que vas a hablar en público". Y yo: "Okey". Entonces, le habló a mi jefe y le dije: "Tal día no va a poder estar en el trabajo porque voy a tomar un curso y te aseguro que ya voy a poder hablar en público", y así se dio, ¿no? Entonces, pues, agradecerte por eso y cómo Melissa ha ayudado a muchas personas a encontrar estos caminos cuando estamos, pues, en esos lugares oscuros compartiendo lo que a ella le ha servido en la vida. Claro. Sí, y es como volvemos a lo mismo, estos aprendizajes de yoga que
Y Iyengar decía, ¿no? Yoga me ha cambiado tanto la vida que lo mejor que puedo hacer es compartirlo. Y es como esta filosofía de vida que yo he adoptado. Si algo de lo que he leído, de lo que he visto, del curso, de la ceremonia, de lo que sea en lo que yo he estado, me ha servido de, aunque sea en pequeña escala, no importa, pero si alguien me lo comparte y tiene esa apertura conmigo, o sea, yo te voy a invitar, yo les voy a decir, o sea, prueben esto, porque de verdad no nos ganamos nada en la vida de estar dejando de hacer cosas por el que van a decir, por no sé qué, porque debo decir otra gran cosa de mi vida que siempre, y yo lo he expresado muchas veces, siempre he sentido que soy una persona que ha nadado contracorriente toda la vida, porque soy la de los tatuajes, la que escucha la música rara, la que va a los lugares raros, la que anda en el cerro, la que, bueno, X. Y siempre como que he sido de, esta chiquilla loca, ¿no? Porque siempre he sido muy alegre y muy expresiva y si me pongo a bailar en media calle me vale. Y ante los ojos de mucha gente es la que se droga, la loquita, la quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, el prejuicio del pueblo que se quedó allá, dejé de cargarlo desde hace muchos años. Y gracias a esa libertad que me di a mí misma de ser quien soy, porque creo que una de las grandes virtudes que tengo en mi vida es eso, que estoy tan segura de quién soy, de lo que me gusta, que no me interesa si alguien se aleja de mí o me enjuicia por lo que yo decido hacer. Entonces es como esta invitación a no te cierres las puertas nunca jamás para nada, porque a lo mejor en cualquier locura que alguien te invite a hacer encuentras un gramito de luz que te hace falta como para dar ese golpe de timón y atreverte a cambiar de rumbo, porque no tiene nada de malo cambiar de rumbo. Y se los dice alguien que ha empezado de cero varias veces en su vida. Y hoy por hoy, esos grandes giros de la vida me han llevado a estar en un lugar tranquilo en mi mente, un lugar en el que, claro, siempre se puede estar mejor, y eso es algo que yo siempre repito, siempre se puede estar mejor, siempre se puede estar en una mejor relación o tener una mejor relación. Y al final del día, las relaciones interpersonales que tenemos solo son un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. No Total. puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo primero. O sea, no puedes cargarle ese peso a alguien más de si tú me amas, entonces yo me voy a amar a mí. No, 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 la cosa va al revés. Primero me amo yo porque me amo yo, me relaciono de manera amorosa con la gente que está a mi entorno, ¿no? Sí, eso es una de las grandes aprendizajes de vida que he tenido a lo largo de todo este montón de cosas de las que les hemos estado platicando. Y ahora que dices esto de se vale cambiar y se vale este cambio, yo sí recuerdo que teníamos estas pláticas, digo, ahora sí que Melissa y yo fue muy chistoso, porque cuando yo decidí no maternar, ella me habla y me dice: "Estoy embarazada", ¿no? Y durante mucho tiempo fuimos las compañeras de: "Sí, no vamos a ser mamá, no vamos a ser mamá". Ujú. Entonces, como platícanos un poquito este proceso y también si sentías esta presión social, Ujú, y familiar de que si querías ser mamá o no. ujú. Pues bueno, la presión social siempre ha estado, ¿no? Porque al final del día somos mujeres y creo que ante los ojos de la gran mayoría de las personas, ¿a qué viene una mujer a este mundo? Pues a ser madre, ¿no? Y sí, durante muchos años también, eso es otra cosa, que yo siempre he sido como muy contreras, muy llevar la contraria de todo. Entonces me decían, ¿vas a ser mamá? Y yo, no, ¿de qué hablas? A ver, no. Pero realmente no era un deseo genuino o algo que yo dijera no, sino era porque, en mi caso, si era negro, yo te voy a decir blanco, nada más porque sí era yo, ¿no? En ese entonces me gustaba llevar la contraria para todo. Pero sí con mi familia, así como siempre existía las tías, ¿no? En Navidad, ¿y para cuándo el niño? ¿Y para cuándo el novio? Porque bueno, duré soltera años, años, después de una relación tóxica que tuve, en la cual estuve metida 10 años, como que me fui al otro extremo y decidí estar soltera otros 10 años. Claro que tuve mis relaciones y todo, pero nada, nada trascendente, nada que yo dijera, de aquí soy. Porque yo sí me metí en mi cabeza que no iba a volver a tener una relación hasta que yo no me sintiera estable emocionalmente, ¿no? Para tener algo sano con alguien. Entonces, sí existía esta presión social de repente. Mi mamá, claro, en algún punto me decía, oye, y los nietos. Hasta que un día le dije, bueno, o sea, es mi vida, si va a pasar, va a pasar. Y el querer hacerte abuela no es una razón suficiente, un motivo suficiente para que yo decida tener hijos, Claro. ¿no? Pero yo estaba viviendo este proceso, solo que no lo externaba porque, pues, ¿por qué le tienes que decir a la gente que estás, qué proceso estás viviendo? Simplemente lo vives y ya. Entonces, cuando toco yo esta cerda sensible de mi vida de sí quiero ser mamá, pero me da miedo el decirlo por si no sucede o si no encuentro con quién. Yo me voy a Sayula y empiezo a vivir mi vida, pues así,
al 100 libremente, nada de que no voy al cine porque no tengo con quién, no salgo a comer porque no tengo con quién. O sea, yo hice mi vida completamente, mi rutina, me iba a mis clases y después de irme a mi clase me iba a cenar y me iba yo sola. Y entonces entré en este trance de quiero escalar, quiero aprender a escalar. Tiene que haber algo donde yo pueda escalar. Y bueno, di con bola, encontré dónde escalar en Ciudad Guzmán y ahí fue donde encontré al padre de mi hijo, ¿no? Entonces, como que el estar bien segura de lo que yo quería, literalmente lo trajo a mí. O sea, fue como la más clara manifestación de ya estoy lista, porque Ujú. ya no estaba esperando que alguien llegara a mí, yo ya no estaba rezando porque Diosito, mándame un hombre bueno. Yo ya estaba completa. Y ese es el gran tema, ¿no? O sea, esperar a que alguien llegue a completarte, o sea, discúlpame, compadre, pero estás jodido. O sea, tienes que ser tú una persona completa para que llegue otra persona igual de completa y entre los dos se cree algo diferente, ¿no? Y cuando yo pude sentirme completa, porque no era algo que lo tenía que declarar, yo ya podía sentirme completa y claro, nunca dejé mis procesos de terapia ni mis ceremonias, o sea, yo seguía haciendo todo esto y lo sigo haciendo hasta la fecha, no por llenar los boxes, no por hacer el check en el box, sino porque me llenan esas cosas. Y creo que ese es uno de los grandes errores de mis relaciones del pasado, que dejaba de ser quien yo era para tratar de encajar con alguien más. Y ese es el gran error que tuve y que ahora lo veo con la madurez o con las experiencias y con los golpes que me dio la vida, es de no puedes dejar de ser quien eres. O Y sea, creo que no solo a ti, a muchas personas nos pasa, yo incluida, de que dejábamos amistades, actividades, nos dejábamos a ir como gordas en tobogán en la relación, y cuando esa relación ya no funcionaba, volteabas y decías: "¿Y dónde quedó mi vida?". ¿quién soy? O sea, empezar, ¿qué color me gusta? O sea, yo creo que hasta ese se nos olvida, ¿no? Sí. Como perdemos la esencia. Y creo yo que, bueno, a mi manera de ver la vida, esto nos sucede a personas con una autoestima muy baja. Y cuando nos damos cuenta de todo lo que dejamos de ser y hacer por otra persona, o sea, no, ni siquiera puedes culpar a la otra persona porque tú tomaste la decisión de dejar de hacer las cosas. Claro. Pero cuando regresas a tu poder y regresas a conectar contigo misma es, en mi caso, por lo menos es decir, nunca más. O sea, yo no me vuelvo a perder. Ahorita, con mi tema de maternidad, tengo un bebé de 6 meses, como les decía, claro que es súper demandante, claro que es lactancia libre demanda y párate a las 2, a las 4, o sea, todo el día le estoy dando chichi. Y es complicadísimo porque además soy profesionista de tiempo completo y soy mamá de tiempo completo. Y además es ahora con su con alimentación complementaria, es hazle las papillas. O sea, ha sido de que 10 pelotas en el malabar, ¿no? Pero, ok, prioridades. ¿Qué es un no negociable para mí? Y con todo esto, todavía al fin pasado fui a una ceremonia de temazcal a renovar, perdón, a hacer año nuevo mexica, o sea, se acaba de hacer la renovación de año en la mexicanidad y fuimos a hacer mi ceremonia. Fui con mi pareja, fui con mi bebé y yo, porque a mí me interesa que se metan en este rollo conmigo, ¿no? Bueno, si deciden participar, esa es otra historia, pero por lo menos que me apoyen, porque Que eso es y bueno. que lo conozcan, ¿no? O sea, Y tú que lo conozcan. compartir esto, Claro. porque también recuerdo que me decías que te ponías a hacer posiciones de yoga con tu pareja y todo, o sea, y aparte yo sé que a él le encanta el tema de la escalada y a ti también, y ya están llevando al bebé a escalar. Bueno, obviamente no escala, pues, pero a que empieza a tocar las No, rocas y y y así. y es como, si eso es lo que nos gusta a nosotros, claro que me interesa que mi bebé esté rodeado de esas cosas, ¿no? Como el otro día se me hizo muy chistoso porque tuve que ir a Punto Sur por X tema, y entonces mi bebé no iba viendo a la gente, mi bebé no iba viendo los aparadores, mi bebé iba viendo los árboles. Y entonces digo, pues claro, su papá tiene un vivero. Bueno, tenemos un vivero, ¿no? Él está siempre rodeado de árboles y de naturaleza. Él no va a voltear a ver a la persona. Bueno, también le gusta mucho ver a la gente y le sonríe mucho a la Es gente, súper risueño, pero sí. principalmente es como, pues claro, su entorno son los árboles. Y para nosotros es muy importante porque siempre vamos a acampar. De hecho, mañana vamos a hacer un viaje a escalar. Es el primer viaje con Sabino a Ixcatán, que es un lugar de escalada, pero no habíamos ido como ese tema de, ay, ¿y si podemos? ¿Ya estamos listos? ¿Todavía no? Vamos a Ciudad Guzmán, que es un viaje muy corto. Pero ahora sí es como otro tema de vamos a ir con Sabino a una zona donde básicamente estamos todo el día y tratarlo de
tratar de inculcar todo este amor por las actividades al aire libre, por la actividad física, ¿no? Por comer sano y todo, de que lo vea desde que es un bebé, de hacerlo partícipe de nuestra vida, ¿no? De cómo este par de personas bastante fuera de lo normal, fuera de lo común, se conocieron y bueno, estamos haciendo esta sinergia para llevar nuestra vida y que él sea parte de, ¿no? Sí. Y bueno, digo, sé que a veces dar consejos es complicado, pero pues esta cuenta también es mucho para ayudar a otras mujeres que se encuentran en esta disyuntiva de saber si son mamás o no son mamás, ya que yo por eso lo creé, porque cuando yo estaba tomando la decisión había muy poca información y Claro. creo que aquí somos como el ejemplo perfecto de que las dos teníamos la duda y tú te fuiste por el sí y yo me fui por el no, pero desde tu punto de vista, ¿qué pudieran hacer? ¿Algún consejo? Pues, yo creo que con el bagaje cultural, con el bagaje de toda esta experiencia espiritual que yo he vivido, lo que podría recomendar es, no te desconectes. O sea, entre más vayas hacia adentro, entre más vayas a lo que realmente y honestamente es parte de ti y no es negociable para ti, entre más honesta seas contigo, entre más honesto seas contigo, entre más honestos seamos con nosotros y con las personas a nuestro alrededor, va a ser mucho más fácil realmente conectar con, con tu vida, con lo que realmente quieres, con lo que sí es para ti y con lo que no es para ti también se vale, ¿no? Porque el no ser honestos es una pérdida de tiempo, honestamente. Quieres encajar o quieres ser parte de, y vas siendo quien tienes que ser para ser parte de. Y al Ujú. final te quedas en un vacío de no pertenezco a ningún lugar, porque no pertenezco a mí mismo, a mí misma, ¿no? Entonces, es esta cuestión de no te pierdas. La cosa que tú creas, por muy loca que suene, o por muy disparatada, o por muy lejana que se vea, aférrate. O sea, y no digo aférrate con el tema del apego, sino trabájalo y ve por eso. Así, en mi caso es yoga, en mi caso es escalar, en mi caso es lo que sea. Para cada persona es diferente. Pero no dejemos de ser quienes somos por agradar al que tengo al lado, o agradar a mi pareja, o por darle el gusto a mi familia. Eso hay que ser honesto, 100% honesto con lo que a mí me hace ser yo. Creo que ese es el gran consejo, el único consejo que yo tengo la autoridad moral para decirlo, porque si hay alguien el que yo considero honesta, pues soy es a mí misma, auténtica, soy muy auténtica. Y eso me ha llevado a este gran punto en mi vida en el que obviamente no está todo sano, no está todo arreglado, pero volteo atrás y veo cómo estaban las cosas hace 8 años, 5 años y digo, estoy del otro lado. Entonces, desde una posición mucho más sana, desde una posición mucho más entera, tratar de tomar decisiones que me beneficien a mí, que unas decisiones que estén llenas de amor hacia mi persona. Y si las decisiones realmente las estoy tomando con amor, las cosas se van a ir dando. Ya sea si decido maternar, si no decido maternar, algo que sea honesto, nada más. Me encanta. Sí, volver a nosotros y ser nosotros, y no por este presión social, presión familiar, Ujú. el que dirán, qué voy a hacer cuando esté viejita o viejito, o sea, si no es realmente tener esa vocación, porque si no se pone la cosa muy complicada. Claro, sí. Y también, pues bueno, tú eres empresaria, emprendedora, ¿algún consejo que les puedas dar? Porque ciertamente has iniciado desde cero varias veces en diferentes rubros, en diferentes industrias. ¿Algún Ujú. consejo que les puedas dar a esas personas que a lo mejor tienen su sueño y de cosas muy como las tuyas, ¿no? El yoga, la arquitectura, el arte, para que pues darles como el empujoncito de que vayan por sus sueños. Pues tal cual yo creo que es, ¿qué tienes que perder? En algún punto de mi vida, cuando iba a emprender con la carpintería, estaba de que sí, que no, que sí, que no, y de repente pasaban los meses. Llegó mi hermano y me sentó y me dijo, bueno, ¿no le tienes miedo a nada, pero le tienes miedo a emprender? Me dice, no me chingues. O sea, Melissa, eres tan incongruente, ¿cómo es posible que seas tan atrevida a tantas cosas y le tengas miedo a apostar por ti? Y cuando me dijo eso, fue un centonazo de realidad y dije, o sea, sí es cierto. O sea, no me da miedo aventarme un rappel de 35, de 70 metros, no me da miedo, pero me da miedo decir, hoy voy a apostar por mi mente, por mi capacidad creativa, por lo que yo quiero. A ver, algo estoy haciendo mal. O sea, es, dale.
Y si no te sale, no pasa nada, porque vas a llegar a viejito y no te vas a quedar con el arrepentimiento de, ¿y si me hubiera aventado, qué hubiera pasado? De todas maneras, todos nos vamos a morir. Tarde que temprano, todos vamos a acabar en donde mismo. Entonces, ¿qué más da? Realmente yo creo que la vida es de quien viene y la agarra. O sea, si tú estás en la vida nada más transitando y dejando que la marea te lleve para acá y para allá, si estás en un trabajo donde no te gusta, un jefe que te trata mal, un jefe con el que no te llevas y nada más vas viviendo porque te da miedo, o sea, vas a llegar a viejito lleno de arrepentimientos y lleno de hubieras. Y creo que esa es la gran parte de la vida, voltear y no tener ningún hubiera. Y si te equivocas, por lo menos te quitaste la duda. Ya lo hiciste, ya te golpeaste, ya chocaste, dijiste, por aquí no era, pero no tienes la duda. No, y cuánta experiencia aprendes de esos errores, ¿no? Yo creo que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos, porque Definitivo. por ahí no va. Exactamente. Pero ya lo experimentaste. Lo No es tienes que como vivir. alguien te dijo, oye, por aquí no, no, pues me voy a ir por ahí porque tú me dijiste que no. O sea, literal, tú tienes la experiencia y aprendes del error. Los aprendizajes siempre vienen de los errores, siempre. Entonces, ¿qué más da? Lánzate. ¿Cuál es el miedo? O sea, realmente no tienes nada que perder. Así es. Es volver a agarrar. Si terminaste hecho pedazos, recoges tus piececitas, te vuelves a unir, te vuelves a pegar con puro amor, porque es el registro más bueno, con puro amor y dices, otra vez. Simplemente te adaptaste a otro molde. Ya no cabías en ese molde, quisiste y ahora ya tienes otro molde o te vas a ir haciendo de tus propios moldes. Punto final. Inténtalo. ¿Qué más da? Así es. Muy bien, Melona. Pues, ¿algo más que nos quieras compartir? Las redes sociales en donde te puedan contactar. Pues tengo mi red social de yoga, que es Yoga con Melón en Instagram. La verdad es que Facebook muy poco lo uso, pero en Instagram estoy como Yoga con Melón o en mi personal en donde comparto mi día a día con mi chiquito y con mi pareja y con mi emprendimiento y cargando al bebé para el trabajo y bueno, todo eso es Melón Orozco en Instagram también. ¿Y algo más que quisieras No, compartirnos? hombre, pues gracias, porque realmente que tengas el valor de hacer este espacio en donde podamos expresarnos las personas que, pues no sé, tomamos la vida de manera diferente al gran común denominador, está padrísimo, porque se abren los canales y creo que el hecho de que puedas abrir este espacio para que alguien resuene con esto y no se sienta juzgado o intimidado o llevado por la corriente es increíble. Mm, Y la verdad es que facilitar estos espacios que de una manera tan fácil como ponerle play en Spotify o en YouTube o en el canal que sea y lo vas escuchando mientras manejas. Hay algo de lo que decimos, de lo que dice alguien que se te queda, ¿no? Y es esa semillita de curiosidad que puede ser la gran diferencia en tu vida, sí. porque estar atentos a todo lo que pasa puede ser el gran cambio en la vida. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que este proyecto es con mucho cariño y como lo menciono, es porque yo me encontré sola en este proceso, no sola, porque tú siempre estuviste, muchas amigas estuvieron, pero ciertamente eran mis amigas. Entonces yo decía, claro, mis amigas me dicen lo que yo quiero escuchar, ¿no? O siempre van a estar ahí como de mi lado, sino quería estas opciones y estas perspectivas como de alguien que yo no conociera. Claro, Y fue difícil encontrar y yo dije, bueno, pues vámonos adelante y gracias por compartirlo, porque también compartir tu historia de vida no es fácil y abrirlo al público y demás, pero como bien dices, sabemos que podemos tocar alguna vida que esté buscando alguna respuesta, a la mejor alguna persona que haya perdido un ser, em, cercano, y yo sé lo difícil que fue ese proceso para ti, porque también lo viví a tu lado muy, muy, muy de cerca, y también yo sentí la pérdida muy, muy cañona, y también, pues, que ya tal vez te puedan llegar a contactar para platicar claro, cómo es que fue tu proceso y todo lo que viviste, y cómo te transformó en el ser que eres. claro. Definitivamente siempre el escuchar a alguien hablando sobre un tema que para mí pudo ser sensible en un momento, creo yo que en ese momento, cuando yo estaba viviendo mi duelo, hubiera sido una luz. Y nunca, o sea, no había esa apertura en aquel entonces, ¿no? Pero de verdad que he escuchado muchos podcasts y de repente cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa y algo se queda.
y esa semilla se convierte en algo padrísimo. Entonces, está increíble y de verdad te felicito por tener esa apertura y ese valor y esas ganas de, además de tus proyectos profesionales, dedicarle esto y dejar estas semillitas en mujeres u hombres que están transitando por realmente quiero paternar, realmente quiero ser, tengo la vocación, realmente me interesa, realmente es algo que quiero para mi vida, o tal vez no, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, Melona. Te quiero mucho. Yo también, Sandía. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.